Hola, soy Felipe Tenorio y esto es un bulto de anzuelos donde entre todos desenredamos la realidad que nos asfixia. Hoy vamos a hablar del mismísimo dios Poseidón. Según los griegos, el gobernante de todas las superficies acuáticas del mundo y quien fijaba la regla suprema del mundo marítimo. Porque vamos a hablar del proceso de constitucionalización. En tiempos recientes, como muchas veces en la historia de la República, hemos vuelto a oír hablar de reformar la Constitución. Si la Corte Constitucional no deja pasar la cadena perpetua para violadores de menores, reformamos la Constitución. Si queremos fortalecer al gobierno para reducir las posibilidades que tienen los manifestantes de detener la vida productiva de una ciudad o de una región, reformamos la Constitución. La Constitución no es una ley en el sentido estricto del término. La Constitución lo que hace es la declaración del Estado que queremos tener. El constitucionalismo moderno tiene tres grandes vertientes. Uno, la vertiente inglesa, la primera de todas, desde el momento en el cual algunos nobles se rebelan contra el rey Juan sin tierra, famoso por Robin Hood, y le exigieron al rey la firma de un compromiso al cual se llama la Carta Magna. La historia de Inglaterra se puede resumir entonces desde el siglo XIII hasta el siglo XVII como la pelea entre el parlamento y el rey por establecer hasta dónde llegaba el poder del rey. El poder ejecutivo es el que ha existido siempre. Llámese cacique, llámese rey, llámese Kaiser, llámese zar, llámese César. Siempre ha habido una persona que toma las decisiones y que en la situación actual, en el calor del momento, dice qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Desde que cazábamos mamuts, ese poder existe. El constitucionalismo moderno consiste en la reducción del poder de esa persona. Luego vino el modelo de Estados Unidos. La gran ironía es que Estados Unidos se lanza a la independencia porque los ingleses no le reconocieron a sus colonias aquello por lo cual venían luchando durante siglos, es decir, que no podía haber impuestos sin representación. Estados Unidos dice, nosotros vamos a escribir el país que nosotros queremos. Hacen una declaración de independencia y después escriben una constitución. Allí lo primero que hicieron fue diseñar su estado, asegurarse de que la figura ejecutiva que ellos estaban eligiendo, que era el presidente, nunca iba a tener los poderes de un rey. Y después, cuando alguna facción de los padres fundadores dijeron que no había garantías reales en la Constitución que impidieran que un gobierno tomara decisiones en contra de las libertades del pueblo de los Estados Unidos, se le agregaron una serie de enmiendas que se llama la Carta de Derechos y finalmente el caso francés, surgido en la Revolución Francesa, que fue un trabajo definido sobre todo como qué es lo que no queremos ser. Toda la reflexión de los franceses giró alrededor del odio profundo que le tenían a la figura del rey. Y todo su proceso constitucional giró alrededor de hacer desaparecer todo el antiguo régimen, con lo cual se ganaron una de las revoluciones más sangrientas de toda la historia. Porque resulta que fundar una nación sobre lo que no se quiere es bastante difícil. Nosotros en América Latina, ¿qué tuvimos? Nosotros realmente no queríamos tener una constitución. Nosotros dijimos, vamos a tener una constitución porque ¿cómo no vamos a tener una? Somos un pueblo moderno, hay que estar de acuerdo a los tiempos. Nos metimos en la moda de la constitución. ¿Qué teníamos? ¿Cuál es la genética nuestra en cuanto a formación política? El Estado español, absolutamente autocrático, apoyado por la Iglesia, y nunca en la vida había habido ningún proceso de contención a su poder. Y por el otro lado, la cultura indígena. Ejemplos como el de los aztecas, ejemplo como el de los incas, que eran imperios de señores de horca y cuchillo. Y básicamente la independencia la hacen los criollos. ¿Y quiénes son los criollos? Son los hijos de españoles que están en América, pero querían exactamente el mismo gobierno que venía de España, nada más que para ellos. Entonces en Colombia nosotros ¿qué hemos tenido? Son unas constituciones que se escriben al terminar nuestras guerras civiles. Cada que acababa una guerra civil, el vencedor escribía una nueva constitución. Entonces realmente para nosotros la constitución nunca ha sido una visión, algo que nosotros queramos ser.
Es un papel que está para ser discutido, transformado, modificado, siempre que el poder de turno así lo quiera. Vamos al ejemplo del fútbol. Son 2 equipos de 11 personas cada uno, se juega solamente con los pies y se debe llevar el balón hasta un punto en donde una vez se alcanza hay una anotación dentro de un campo que está delimitado y solamente una persona puede coger el balón con las manos. Ahora, a eso se le han escrito leyes. Entonces, por ejemplo, se ha dicho, si a alguien lo agreden en determinada zona, va a haber un castigo al cual le llamamos penalti. Eso podría cambiar. Lo que pasa es que cambiarlo sería muy difícil porque chocaría contra la costumbre del juego, así como se puede cambiar mañana mismo sin requerir una reforma constitucional que vamos a manejar por la izquierda. Eso sí va a tener miles de accidentes, pero lo puede hacer sin que la visión de nación se vea comprometida. La norma del penalti se demoró casi 40 años en surgir desde el momento en que las universidades y colegios ingleses diseñaron el juego hasta que se dijo, venga, es que realmente si nosotros patrocinamos el juego limpio, nosotros no podemos permitir que a alguien lo levanten a patadas en un área crítica. Pero ahora supóngase que como el Deportivo Cali aquí en mi ciudad tiene estadio privado, entonces él dice, aquí vamos a jugar distinto. Y aquí el balón se va a poder coger con las manos. Es más, los únicos que podemos coger el balón con las manos somos los jugadores del Cali. ¿Se pueden imaginar el juego? Eso es lo que es andar cambiando la Constitución. Y estoy seguro que millones de personas en el mundo se manifestarían, pero a nadie le importa que le cambien la Constitución. A nosotros nos parece lógico que cada que alguien tiene el poder, escriba las reglas a su antojo. Eso no es meramente lo que han denominado inseguridad jurídica, es que cambia radicalmente el Estado. Cuando Fabio Correa dijo, es cambiar un articulito, sí, es cambiar un articulito, la extensión del artículo no es absolutamente nada, pero representaba todo un pensamiento. No es ni siquiera él, es el pensamiento usual en la política colombiana. Sentarnos por nuestra cuenta a decir cuál era el Estado que queríamos. Ese ejercicio en Colombia no se ha hecho jamás, porque a nadie le ha interesado hacerlo, porque lo único que interesa es el ejercicio del poder. Y por lo tanto, nosotros no tenemos algo que merezca llamarse Estado. Tenemos una burocracia gubernamental que administra determinados recursos, pero nosotros no tenemos un Estado porque nosotros no tenemos un sueño de cuál es la nación que nosotros queremos llegar a ser representada en un documento que todo el mundo se comprometa a respetarlo. Y así entonces les explico qué significa la Constitución, para que mañana sigamos desenredando el bulto de anzuelos. Recuerden suscribirse, den clic en el botoncito rojo que está aquí abajo, ayúdenme con eso. Según las reglas de Google, necesito llegar a tener 1000 suscriptores y si ustedes consideran que este canal merece existir, necesito que me ayuden con sus suscripciones y gracias por pasar a verme.